conmigo de inmediato al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 15. Y vamos a darle continuidad a la serie Soñando como un niño. Soñando como un niño. Génesis, el capítulo 15. Hemos tocado dos mensajes ya de esta serie. El comienzo estableciendo aquel aspecto y utilizando la vida de Abraham en cuanto a lo que era el soñar como un niño. Hablamos y describimos en la forma en que Jesús habla en un momento en específico al entrar al reino de los cielos y características de los niños para entrar a él, como por ejemplo la humildad muy necesaria para poder recibir lo que viene de parte de Dios, el poder creer lo que es de parte de Dios. En ese mensaje estuvimos hablando un poco sobre lo que era el hecho de utilizar la imaginación y dada por Dios, por supuesto, para que nosotros aquí ahora hubiera una manifestación también de lo divino en nuestras vidas, el poder imaginar, el poder soñar, el poder creer. Y vimos algunas ideas utilizando una vez más la vida de Abraham y en una conversación con Dios, como lo saca al exterior de la casa de campaña y le muestra las estrellas. En otra conversación le muestra las arenas, él pidiendo un hijo, Dios hablándole de una nación y poniéndolo a soñar y poniéndolo a imaginar todo lo que podría hacer con su vida. Pero escucha bien una vez más, aunque nosotros llevemos el elemento de lo que es el sueño, de lo que es lo divino, lo que es el llamado de Dios, en lo individual, siempre el llamado de Dios será para impactar el colectivo. Lo de Dios siempre será mucho más grande. Nosotros solemos ser egoístas con el mensaje que recibimos y no solamente con el mensaje que recibimos, muchas veces con el mensaje que damos. Y es un gran problema. En estos días, anoche, escuchaba un podcast que no debía haber escuchado, ¿verdad? Escuchaba a dos pastores conversando y yo estaba, Señor, Padre, yo no me puedo meter en la grabación y poder hablar. Y cómo gente generaliza, pero yo entiendo por qué generalizan, ¿verdad? Porque muchas veces como nos proyectamos y una vez más pensamos que somos la última Coca-Colita del desierto y Dios queriendo hacer con nosotros algo mucho más grande. Es lo que hemos establecido siempre. Siempre utilizo la misma expresión. Si tú muestras un poquito de lo de Dios, yo muestro un poquito lo de Dios, puedo ver lo grande y lo soberano que Él es en nuestra vida. Pero si yo pienso que yo soy el único elemento, o tú piensas que eres el único elemento de Dios en esta tierra, siempre va a ser limitado. Lo ilimitado de Dios siempre se mostrará en la vida de todos, en la vida de lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros para bendecir a otros, que otros despierten y se propague lo que Dios es capaz de hacer, creyendo por un hijo y Dios pensando en una nación. Pero si este hombre no creía tan solo por ese hijo, tampoco existiría la nación. Lo puso a imaginar. Dicho eso, tocamos unos versos que le pasé por encimita y hoy quiero que abundemos en ellos. Como te dije al comienzo, pienso que este mensaje me va a poder tomar el día de hoy y el domingo que viene, así que vamos a ver cómo vamos estableciendo las ideas. Pero mira lo que dice ese capítulo 15 del verso 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? ¿En qué voy a conocer? Y le dijo Dios, traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. El verso 10 dice, y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad. Y no sé si recuerdas el domingo ese que lo estuvimos predicando. Estaba hablando de que en la antigüedad se establecía un pacto entre dos partes. Ese pacto se traían los animales, se picaban por la mitad, se caminaba por el medio de ellos y el caminar por el medio de ellos lo que representaba era el acuerdo de esas dos partes. Ahora Dios les está dando una promesa, pero con la promesa no se quedaba solamente en el hecho de lo que le querría decir. No solamente estaba el establecer la promesa, estaba el pacto de que si yo lo dije, así va a ser. Y si Dios lo dijo para nuestra vida, así va a ser. No hay forma de que lo dudemos. La pregunta es si nosotros somos capaces de cumplir la parte que nos toca a nosotros del pacto. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y descendían las aves, lo partió por la mitad y puso cada mitad, una frente a la otra. Mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. El verso 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño ¿a quién? A Abraham. Se cansó y dice ese verso 12, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Y mira qué interesante este verso, porque aquí paso las ideas de esta mañana. Dice el verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, el absoluto, ten por cierto, que en hebreo a lo que se está refiriendo es, sabrá ciertamente. Esto es una afirmación soberana, no es una propuesta y no es una posibilidad. Lo que yo te estoy diciendo es, voy a decir es, y lo que te estoy hablando es con certeza. Si me trae un micrófono, por favor. Es con certeza. El verso 14 dice la palabra del Señor. Más también, dice el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Ten por cierto que tu descendencia, ¿qué dice? Morará. ¿En dónde? En tierra ajena. Si yo pudiera ponerle un título a este mensaje, lo titularía soñando como un niño, pero soñando en tierra ajena. Mira lo que dice una vez más el verso. El verso dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Y qué iba a pasar en la tierra ajena? ¿Serían qué? Esclavos. Tu descendencia, te estoy hablando de un hijo, te estoy poniendo a imaginar, te estoy poniendo a soñar, es algo mucho más grande. Va a ser una nación, pero te estoy diciendo que esa descendencia en un momento dado, en sus vidas, va a haber un hecho histórico que va a decir que van a ser esclavos. Y hay 2 o 3 de ustedes que no les gusta. Van a ser esclavos. Solamente serían esclavos, dice la palabra del Señor. Y será oprimida por 400 años. Pero mira lo que dice el verso 14. El verso 14 dice la palabra del Señor. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, ¿qué dice? Saldrán con gran, ¿después de qué? De la esclavitud. Queremos la riqueza, pero no queremos hablar de esclavitud. Si hablamos de sueño, hablamos lo divino y lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, todos nosotros querríamos lo lindo y en lo negativo que nosotros podemos mirar de nuestra vida, descartaríamos completamente el elemento de Dios. Permíteme sugerirte que todos nosotros debemos vivir por la promesa del Señor, y la promesa del Señor siempre será mostrada en el fin. Esta mañana estaba desayunando, mi hija tiene un revoltillo al frente y mi hija pregunta, papi, mami, ¿de dónde salen los huevos? ¿Y cuál fue la respuesta? De la gallina. ¿Cuál fue la segunda pregunta de Carlián, los que la conocen? ¿De dónde salió? La gallina. ¿Y qué le contestó el papá? Del huevo. Y después le dije rápido, antes de que contestara, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Rápido. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Y qué contestó? La gallina. Nos rompemos la cabeza pensando qué vino primero, el huevo o la gallina, para juzgar a Dios, cuando un niño tiene muy claro que la promesa de Dios siempre va a ser desde el final para que tenga un comienzo. La niña de inmediato lo que vio fue el producto final que puede seguir produciendo. El producto creado. Dios siempre hablará en su promesa desde lo creado, desde el fin, desde lo terminado. Porque yo tengo un conflicto de lo que voy a predicar en el día de hoy, porque yo iría ahora inmediatamente al libro de Jeremías, el capítulo 29, donde dice la palabra del Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y dice la palabra del Señor, para daros el fin que esperan en un tiempo de esclavitud. Le dice al pueblo, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pero tiene que haber un fin que se espere. Tendría que haberse un fin que se espere. Y si volvemos ahora en la vida de Abraham, le está diciendo, vas a tener una grande descendencia. Esa grande descendencia va a ser esclava, pero luego de ese lugar sale con riqueza. Y que yo quiero que tú recibas en esta mañana, que definitivamente cuando tú puedes soñar como un niño y aún puedes dirigir tu pensamiento a todo lo que Dios puede hacer en tu vida,
tenemos que reconocer que habrá momentos que querramos o no, y lo vamos a ver más adelante y vamos a desarrollarlo con otras ideas, vamos a vivir algún tipo de esclavitud. ¿No queremos vivirla? Esclavitud nosotros podríamos llamarla el proceso. Todos nosotros tenemos que experimentar un proceso. Miremos lo que se dice del pueblo de Israel para entrar un poco más en este aspecto de lo que era vivir en tierra extraña. No solamente vivir en tierra extraña, lo que experimentaron en la tierra extraña. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el capítulo 1, el verso 8. Dice la palabra del Señor, entre tanto, en el capítulo 1, el verso 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es que mayor, esclavo, pero se estaban haciendo mayor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y más fuerte que nosotros. Están en ese lugar, están siendo esclavos, pero aún siendo esclavos estaban creciendo. Esa es la diferencia del que vive por la promesa de Dios. Esa es la diferencia del que vive por lo creado. Esa es la diferencia del que vive por el final de lo de Dios en su vida, que aunque se encuentra en ese proceso, nunca deja de crecer. Aunque quiero mostrarte algo más adelante. La palabra del Señor establece a través de los versos. Es aquí, en el verso 9, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El verso 10 dice: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no que se multipliquen. La limitación que se querría crear ahora por Egipto hacia Israel era que se multiplicaran. Pero ¿quién dijo que se iban a multiplicar? ¿El hombre o Dios? Si Dios dijo que se iban a multiplicar, ¿sabes lo que iba a pasar? Se iban a multiplicar. No dejaban de ser esclavos, pero aún siendo esclavos se estaban multiplicando. Pastor, yo no quiero ser esclavo, yo me quiero multiplicar. Una vez más vengo a decirte que hay temporadas de tu vida que te van a esclavizar. Lo que yo le pido a Dios es que no te detengas en ella, como suele suceder en la vida de un montón de gente. No quiero adelantarme al mensaje, pero hay gente que pasa de la esclavitud al desierto y son fanáticos del desierto. Y siempre tendremos que fijarnos que en Dios hay una tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida es imposible brincar los pasos que tenemos que brincar, y muchos de ellos incluyen la esclavitud. En tierra ajena. Siempre que veas el aspecto de esclavitud como tierra ajena, será pasajero y temporero en tu vida, no será un estado permanente. Mira lo que pasaba con el pueblo de Israel una vez más. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Les convenía que estuvieran allí. Dice el verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, así que generaban. Y dice la palabra del Señor, que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. El verso 12 dice, y mira qué importante el poder destacar este verso, porque es lo que yo le pido a Dios que aún en los procesos de tu vida suceda. Dice la palabra del Señor, pero cuanto más los oprimían, ¿qué dice? Más se multiplicaban. Mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Pero no solamente se multiplicaban, ¿qué hacían? Crecían. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Si nosotros miramos la historia, porque estamos mirando la promesa y la conversación que tuvo Abraham, ¿cierto? Con Dios, donde le dijo, van a ser esclavos, pero saldrán con riqueza. Miramos el libro de Éxodo y cuando vemos el capítulo 12, dice la palabra del Señor en el verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Verso 36 dice, y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El libro de Salmos, el capítulo 105, el verso 37 dice la palabra del Señor, y los sacó Dios, los sacó con plata y con oro, y no hubo en sus tribus enfermedad.
enfermos. Desde el principio le habló del fin. Y la pregunta que yo quiero que tú te hagas en esta mañana es eso. Si tú te has hecho consciente una vez más, o cuántas veces has rechazado el aspecto de esclavitud cuando es imposible que lo dejes de vivir. Para soñar. Lo que pasa es que cada uno de nosotros debemos de filtrarlo de la forma correcta, por lo divino. O eres esclavo naturalmente hablando, o eres esclavo por lo divino. Y por favor, estoy trayendo una analogía. Pues aquí ninguno de nosotros estamos esclavizados, pero una vez más nos esclavizamos. Nos esclavizamos en tiempo, nos esclavizamos en propósito, nos esclavizamos en relaciones, nos esclavizamos en un sinnúmero de cosas que detendrían todo lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas. O vamos a la conciencia de lo que se refería específicamente el aspecto de la tierra extraña, cómo miramos la tierra extraña y el proceso de esclavitud de nuestra vida se convierte en uno de multiplicación y se convierte en uno de crecimiento. Aquí todos nosotros vamos a ser expuestos a la misma palabra en el día de hoy. Y yo suelo decir esto en múltiples ocasiones. Pero en lo individual y en la aplicación de esa palabra experimentaremos entonces la multiplicación o el crecimiento. Y cada uno de nosotros tenemos que ser capaces para evaluarlo. Yo no me voy a sentar a ver si lo estás haciendo o no lo estás haciendo, porque me amargaría el cuero yo. Y no te haría a ti esclavo. Seríamos los dos esclavos de lo que se supone que ambos estemos haciendo y creyéndole a Dios. Mi oración en el día de hoy es que a través de esta palabra te atrevas a soñar, pero que te atrevas a soñar de la manera correcta. Número uno, reconociendo que en el final lo que Dios es capaz de hacer te hablará del proceso de tu vida. Te estoy hablando que el proceso de tu vida tiene que traer dos cosas de inmediato, y fue prometido en la vida de Abraham, aquel hombre que caminaría en fe y que no solamente lo vería en su vida, sino en toda una nación, la nación que entonces mostraría cómo nosotros debiéramos de operar a través de lo divino y lo que Dios quería para nuestra vida. ¿Qué se supone que se manifieste? Crecimiento y multiplicación. Me están tratando de hacer esclavo, pero aunque me trates de hacer esclavo, no dejo de multiplicarme. El proceso de la tierra extraña, escucha bien, es un proceso de formación. Aquella gente era una familia de 70 personas y salieron miles de aquel lugar, los que Dios era capaz de darle la multiplicación que había prometido desde el principio. Crecieron allí, se formaron allí, llegaron a tener tal robustez y llegaron a ser tan grandes que ahora se fueron considerados como enemigos. Y antes de que se levantaran, el pueblo de Egipto lo que pudo hacer con ellos y lo que trató de hacer con ellos fue cansarlos. Y dime tú si la vida y los sueños de la vida muchas veces lo único que logran hacer en ti es cansarte. Escucha bien, cansancio experimentamos todos. Yo estoy cansado casi todos los días de mi vida. Yo lo digo aquí. Yo estoy cansado casi todos los días de mi vida. Cansado pero luchando. Cansado físicamente porque estoy trabajando. Te está creciendo, te está formando, pero no es lo mismo el cansancio para que permanezcas en un estado, el estado de esclavitud. No es lo mismo, y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero no es lo mismo construir ladrillos para ti que construir ladrillos para otros. Los ladrillos que construía esta gente era para el Dios de Israel. Era para los dioses de los egipcios. Todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo no tendría un resultado directo para sus vidas. Era todo el resultado de la vida de otros y que otros no querían perder. Y ahora esta gente sabiamente, porque dice, utilicemos sabiduría. Vamos a cansarlos. Vamos a oprimirlos. Mira, hermano, voy a decir de esos comentarios que yo no debiera hacer. Ya dos o tres que me conocen están bajando de la silla y los de confianza ya me están poniendo cara. Pero escuche bien. Cuando tú estás cansado de verdad, las menos ganas que tú tienes es de multiplicarte. Algunos me entendieron. O es lo único que tienes para tener satisfacción. Algunos me entendieron. Y esta gente
agotados, agobiados, maltratados, de 70. Esta risa malvada, esta área, hay que orar de verdad, ¿viste? Pero me expliqué, no tengo que dar detalles. No tengo que dar detalles, me expliqué. Esta gente no dejó de creer. Esta gente tuvo que haber escuchado una promesa. Esta gente tuvo que haber escuchado que algún día... Esta gente tuvo que haber... Pastor, ¿cómo tú llegas a esas conclusiones? Porque la palabra de Dios establece en el mismo libro de Éxodo que cuando prepara un hombre dice, se acordó Dios, escuchó Dios. Había el clamor de un pueblo, había una gente que estaba a la expectativa de que al padre Abraham se le había dicho que no solamente serían esclavos por 400 años, sino que a esa gente se le iba a juzgar y cuando se le fuera a juzgar saldrían con riqueza. Y ponte a pensar qué esperanza se pudiera tener en el momento específico de la opresión si no fuera lo que un día Dios dijo. Y si algo yo vine a decirte en el día de hoy es que si quieres soñar como un niño vas a tener que pensar en el resultado final de tu vida, el resultado esperanzador para cuando pase el proceso que pudiera ser esclavitud en cada una de nuestras vidas, no es uno permanente, sino pasajero y que pase rápido en el nombre de Jesús, que crezcas en el pensamiento, que seas lo suficiente fuerte en tus emociones y que tengas una cercanía a Dios en tu vida espiritual para que puedas reconocer que Él siempre será el grande de tu vida y que no importa la situación que puedas estar pasando, pudieras estar pensando en esclavitud y la libertad está más cerca de lo que tú puedes considerar y todo lo que conlleva la promesa de Dios para ti. Fíjate, en esta esquina es que siempre digo lo mismo. Yo estoy predicando mejor de lo que tú estás celebrando. Yo no sé, yo me estoy explicando hoy, pero la palabra del Señor está ahí. Había opresión, no niegues la opresión. Había esclavitud, no niegues la esclavitud, date cuenta de la esclavitud. Y haz algo. Pastor, ¿qué hago? Una vez más, cree por lo divino y cree por lo de Dios para ti. Para que salgas rápido, tendrás que verlo una vez más como la tierra ajena. La tierra ajena es un lugar donde Dios aún no ha cumplido la promesa. Aunque Él la haya declarado, esta gente no estaba en Canaán, pero tendrían que saber, Egipto no era Canaán, pero tendrían que saber que era parte del proceso para la promesa de la tierra prometida. Ponte a pensar, como yo he estado pensando todos estos días. Ponte a pensar, 70, y hablando de una nación grande. Porque nos ponemos a cuestionar a Dios y por qué los mete en Egipto. Nos ponemos a cuestionar a Dios. No era más fácil meterlo en otro sitio. Y ahora ponte a pensar en el proceso de tu vida. La palabra del Señor establece que van allí, y no vamos a ver la historia completa del pueblo de Egipto, pero allí trabajan. 1, 2, allí tienen un resultado. El resultado no era divino, el resultado era natural, pero aun con el resultado natural, si lo procesaban por lo divino, ahí veo la multiplicación, hacían algo con él. Ponte a pensar en los procesos de tu vida. Tú no vas de 1 a 100 de inmediato, ¿cierto? Y aún los que no quisiste pasar, los que pasaste aportaron para donde estás hoy. En Dios no hay un detenimiento. Hasta que llegues a la eternidad fuera de aquí. Que ya tú vives en tu eternidad. Pero la que fuera de aquí, en el proceso, eso no para. Hermano, noticias te tengo. Si no has vivido, pues algún día vivirás lo que te estoy diciendo. Le pido al Señor una vez más que sea rápido. Y que te dirijas a lo que Él quiere para ti. Ponte a pensar una vez más. Allí comienzan a crecer, comienzan a multiplicarse, comienzan a acercarse a Dios, y Dios le envía un libertador. ¿Cierto? De allí como quieran, no saltan a la tierra prometida. ¿De allí a dónde van? Al desierto. Y ahora ponte a pensar todos los recursos que tienes en tu mano en el desierto. ¿De qué sirven? ¿Qué necesitas? Aprendizaje. Fíjate, y esto no estaba en las notas, pero lo traigo a colación. Hacías dioses para Egipto, ¿cierto? Cuando eras esclavo. Y cuando llegas al desierto, lo primero que hacen con las riquezas que el mismo Dios puso en sus manos, ¿qué fue? Otro Dios. En lo que esperaban las leyes, hicieron un becerro.
Era un problema de ignorancia. Era un problema de lo que tendrías que hacer en el camino para poder llegar donde tendrías que llegar. Pastor, y cuando llegaran al lugar donde tendrían que llegar, ¿qué harían diferente? Dos cosas. El creerle a Dios que los había puesto allí y con lo que los había puesto allí, honrarle. ¿Qué harían igual? Trabajar. Yo no sé si yo me estoy riendo porque para mí está poderosísimo. Porque acá hacías ladrillo y te cansaba. Acá hay uvas grandes, pero como quiera, primero tienes que conquistarlas en guerra y después que las conquistaras en guerra, ahora tendrías que ser tú la ciudad, tendrías tú que gobernarte, tendrías tú que establecer los tributos, tendrías tú que establecer las reglas, tendrías tú que supervisarte, tendrías tú que adorar a Dios y tendrías tú que reconocer que Él te puso ahí. Traspólalo al área de tu vida que tú quieras. Porque no lo quiero hacer en el día de hoy. Yo sé las mías. Y está difícil. Gracias. Dale un aplauso al Señor. Me siento como no sé qué. Los evangélicos aplaudimos, ¿viste? Me siento que... Yo no sé si me estoy explicando en el día de hoy. Los procesos son necesarios en nuestra vida. Una vez más, no es el último lugar, pero existe, está y lo voy a pasar. Es un lugar, como dije hace un rato, de formación. Israel llega a Egipto con una familia de 70 y sale como una nación. Esa tierra ajena no es un lugar de derrota una vez más, es un lugar que te forma. Esa tierra ajena comienza a crear la conciencia en nuestra vida de la total dependencia de Dios. Pero la total dependencia de Dios una vez más evoluciona en nuestro ser. Evoluciona en nuestro ser. En Egipto, la mano de Egipto te recompensa conforme al trabajo. En el desierto no hay trabajo, es una muestra de lo que directo puede hacer Dios en tu vida. Y llovía maná. Y llovían codornices. Se le daba la peña y salía agua. ¿Cierto? Pero en la tierra prometida, la conquistas y la luchas tú. Yo te estoy hablando del sueño divino. Tú lo puedes llevar a la área que tú quieras. Este mensaje está poderoso para llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Y esto es un mensaje para acercarnos a Dios, pero la serie Soñando como un niño. ¿Cierto? Así que si decides soñar una vez más, tendrás que pasar por la experiencia de la tierra ajena. Y yo no quiero que se produzca en tu vida como tierra ajena. La experiencia de otro no debe ser tu tierra ajena. El impulso de un sistema, hacerte creer lo que no debes de estar creyendo, no debe ser tu tierra ajena. El deseo incorrecto en nuestra vida para poder soñar, llevándole el sueño, no debe ser la tierra ajena de nuestra vida. Porque una vez más, de ser la tierra ajena, sería la tierra permanente. Lo que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros, será en lo individual y será debido a su promesa. Yo soy muy cuidadoso con las palabras que utilizo. ¿Y por qué soy muy cuidadoso con las palabras que utilizo en cuanto a experiencia con Dios? Porque yo jamás podré caer en el error como pastor de poderte llevar a ti por la experiencia que yo he tenido con Dios. Por la única experiencia que te debo llevar es por la palabra. Mostrarte la palabra, enseñarte la palabra. Pero la aplicación de ella una vez más será en lo individual. Jamás podré decirte si vas bien o vas mal. Aunque a veces me dan ganas de decirte si dejaste esto por esto, vas bien. Me gusta eso. Pero la verdad es que yo no puedo pasarla por mi experiencia. Que a cada uno de nosotros nos toca poderla llevar, poderla creer, poderla vivir. Una vez más, ese aspecto de la dependencia total de Dios en mi ser. Siempre la experimentarás. Tiene que haber un crecimiento y una evolución en cada una de nuestras vidas. Ya nosotros miramos lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Dónde queda Abraham? ¿Dónde queda Abraham? Una vez más, nunca, te decía hace un rato, que podré ser ese aspecto de llevarte a que tengas la misma experiencia, ni tú podrás llevar a la gente a la misma experiencia que tú tienes específicamente con Dios. Pero escucha bien,
no dejarás de vivirla y con tu experiencia no dejarás de ser ejemplo quizás en la vida de otros. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 11, ese famoso capítulo donde se habla de la fe. Y cuando nosotros miramos específicamente esos versos, se está refiriendo, ¿verdad? Y fue escrito a creyentes judíos que estaban bajo la presión de abandonar su fe en Cristo y volver a lo que era el judaísmo. Y el autor comienza a mostrar que Cristo siempre iba a ser superior, siempre iba a ser superior. Y comienza a saber experiencias que tuvieron unos hombres dentro de la cultura que fueron de fe para traerlo a la enseñanza de que ahora habría algo más grande, ahora habría algo superior. Y eso es lo que nosotros miramos en el libro de Hebreos, cuando vemos este capítulo 11, refiriéndose a la fe y dirigiendo a que el hombre pudiera vivirla por Cristo. Mira de los ejemplos que trae. Y dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, mira lo que dice la palabra del Señor, sin saber a dónde iba. Ahora le está diciendo el escritor al pueblo, Abraham, el padre de la fe, salió de un lugar cómodo, salió de un lugar próspero, salió estando bien, salió de un lugar donde no conocía ni saber a dónde iba. Y dice el verso 9, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra, ¿qué dice? Ajena. Y dice que lo hizo de una forma. ¿Y cómo lo hizo? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Fíjate que ahora establece la palabra del Señor que Abraham pudiera vivir en un lugar que se podía considerar como la promesa, pero aún así lo vivió como un extranjero. Y no solamente lo vivió como un extranjero, lo vivió como una tierra ajena. Pudo haber llegado al cumplimiento de lo que Dios podía haber dicho para su vida y aún así tendría que haber algo más grande. Por eso era que yo te decía hace un rato que lo que Dios hará contigo siempre va a ser de continuo. Porque yo te traigo estos versos porque quiero llevarte a uno en específico, que es donde cada uno de nosotros debemos situarnos. Y si me ayudas en el piano para poder orar en esta mañana, escucha bien, situarte en el pensamiento para que puedas experimentar todo lo que te he dicho hasta ahora. ¿Por qué es? Dice la palabra del Señor en el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto es ¿quién? Esperaba la ciudad cuyos fundamentos y arquitectos, ¿qué dice? Es arquitecto y constructor es Dios. Leo el verso 11, el verso 12 y traigo la idea. Dice la palabra del Señor, por la fe también, si recuerdas el mensaje de la semana pasada, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas que del cielo, ¿en qué? En multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cuál es el mensaje de la imaginación? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se dio o no se dio? Que aún así Abraham no paraba. Y el verso puede hablar, por supuesto, de la arquitectura, de lo divino y lo que tendremos en la eternidad, pero yo quiero que tú lo lleves a tu hoy y a tu ahora. Y es que la vida del creyente siempre debe funcionar por eso más grande, que eso más grande siempre será lo que diseña y construye Dios para tu vida.
Siempre que tú vives por lo divino hay un sueño más grande. ¿Cómo identifico el sueño más grande? ¿Cómo identifico el sueño de Dios? El que Dios diseña y el que Dios construye. Aún llegando a lo que tú consideras que puede ser la promesa de tu vida, siempre habrá más grande. Pastor, estoy creyendo por la salvación de mi casa. La palabra del Señor establece que yo en mi casa le serviremos al Señor. Y un día llegas y tu familia inmediata se sienta contigo en la iglesia y tú consideras que ya se cumplió la promesa y que ya estás viviendo en salvación, y Dios diciéndote: ahora diseño y construyo lo que quiero para tu familia aquí y ahora. Y cuando en ocasiones tu familia pueda caer en lugares que parecería esclavitud, tú sabes que hay una promesa de parte de Dios que al final del día habló de riqueza. Tú sabes que siempre habrá algo más. Tú sabes que la actitud que tendrás aún en medio de ese tiempo: pastor, y no padezco. ¿Sabes qué? Vas a pastor, y no siento. Sí, vas a sentir, pero el creyente siente diferente, reconociendo que hay una promesa de parte de Dios que provoca que aún en ese lugar te sientas como en tierra extranjera, como en tierra ajena. ¿Por qué tierra ajena? Porque la tierra de mi vida siempre le pertenecerá a Dios, a aquel que diseña y a aquel que construye, a aquel que es arquitecto y a aquel que es constructor. Y esa es mi oración para ti en el día de hoy, mi oración para tu vida en el día de hoy, que si te atreves a soñar, que si te atreves a soñar aún en la tierra ajena, tú puedas reconocer una vez más que la promesa de Dios siempre será más grande, pero la promesa de Dios siempre será al fin que esperas, y el fin que esperas siempre debe estar puesto en el pensamiento de lo de Dios para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y si puedes creerle, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. Pastor, ¿terminaste? Sí, porque si no te predico el segundo mensaje. Y lo pensé hasta ahora, pero si lo empiezo, lo voy a tener que terminar. Un mensaje sencillo, pero muy complicado. El mensaje es sencillo, pero muy complicado una vez más. ¿Por qué muy complicado? Porque la mayor influencia de nuestra vida es ajena. Es una tierra extraña. La mayor influencia de nuestra vida es una tierra ajena. En estos días, una vez más, me he puesto a estar mirando conversaciones en el internet. Voy a dejar de hacerlo. Pongo furioso cuando veo 2 o 3. Pero es bueno verlo y ver la diversidad del pensamiento. Pero he visto muchas cómo coinciden ciertas gentes que aún están siendo de influencia, y coinciden en el aspecto de que la red social, donde te lleva en el pensamiento, donde te lleva en las emociones. Hace años atrás, cuando sale Instagram, se comenzó a decir que la red social que más depresión causaba era Instagram. ¿Por qué era Instagram? Por lo que se proyectaba a través de ella. Cuando sale Instagram, que eran fotos, y después comienza a insistir en los videos, y la gente comenzó a proyectar sus 15 segundos, porque al principio eran 15 segundos. Comienzan a proyectar sus 15 segundos de perfección. Ahora era presión emocional y mental en la vida de otro, porque cuando veías los 15 segundos de perfección del otro, tú los querías tener. Imagínate tú, de 15 segundos a 1 minuto, y después inventar los reels. Si presión es de aquel que está viendo, imagínate que lo creas. Cuando ya hiciste lo que tendrías que hacer y no sabes qué más proyectar, ahora hay que inventarse lo que haya que inventarse, porque necesito la atención de lo que quiero crear. Y veo esta gente, como muchos coinciden en lo mismo. Anoche de la nada me sale un comediante hablando de depresión. Como ese comediante que experimenta depresión, uno de sus mejores amigos se quita la vida porque está viviendo de la misma forma. Tierra ajena. Y aún nuestra propia vida se convierte muchas veces en tierra ajena. Y algo a veces es difícil. Pero los mismos pastores y evangélicos hemos fracasado con el dichoso mensaje que se nos acusan. Voy a decir algo a la cámara, ¿no? Quiero sentar con uno en específico a hablar. Lindo, después que te hiciste rico con ese mensaje, ahora criticarlo es fácil, ¿verdad?
El dichoso mensaje de prosperidad mal predicado. ¿Cómo que mal predicado, pastor? Que no te hablan de la esclavitud. Te hablan de la riqueza. Pastor, es que quiero la riqueza. Tenla. Pero que sepas que con la riqueza tienen este montón de problemas que yo le pido a Dios que con la palabra del Señor le puedas manejar. Y que en tu tierra ajena no te detenga. Hermano, todos nosotros mañana a las 8 de la mañana tenemos que levantar a producir. Uno antes y otro después. Yo pongo las 8 porque es el promedio. Porque ya hay una por ahí que a las 6:30 de la mañana está con la bemba colorada de camino al lugar que produce. Usted no opine que usted es retirada. Ella hace yo tomando café y así, echando mulo porque es retirada. ¿Me entiende? Ella está retirada. Pero como quiera hace. No te haga que tú como quiera produces. Aquí todo el mundo produce. Pero mañana vuelve a luchar. Y la mayoría de las quejas que tiene. Que no te vea Carlián. Ay, acabas de derretirme. Haz conmigo lo que quieras. ¿Cuánto quieres? Qué linda tú eres. Mañana tienes que luchar. Mañana tienes que hacer. Puedes quedar en la tierra ajena. Pastor, ¿qué es lo más grande? Mi oración con esta serie. Lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti. Por las dos cosas vas a tener que trabajar. Y por las dos cosas vas a tener que luchar. ¿Te vas para casa? Tú vives 10 casas más arriba. Ellos te den la capacidad. Ellos te den la capacidad. Voy a orar. Vamos a despedir. Pero nos van temprano. La misa la acabé temprano hoy. ¿Cuánto yo prediqué? ¿Media hora? ¿No? ¿Más? ¿De verdad? Yo estoy predicando tan bueno que parece corto. Sobró. Mira. Ustedes me desvían y después no me acuerdo. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Llora, llora, llora. Mira el pai, mira el pai. Mira el pai, mira el pai, mira el pai. Mira, dejen el chiste que ya iba a orar, Víctor, vente, vamos a cantar. Vamos a cantar. Para irnos. Mira. Que Dios te dé la fuerza. Que Dios te dé la fuerza. Si lo simplifico, que Dios te dé la capacidad de ir por su promesa. Que Dios te dé la capacidad. Yo no sé dónde tú te encuentras hoy. Nosotros tenemos la palabra y la experiencia vivida por los que la vivieron allí en aquel momento, pero no sé dónde te encuentras hoy. Yo no sé si tú puedes considerar si estás en Egipto haciendo ladrillo. Yo no sé si te consideras que estás en el desierto. No sé. No sé si te consideras que estás en la tierra prometida. No sé. En las tres vas a tener que hacer. Y las tres son tierra ajena. Las tres son tierra ajena. Es lo más grande. Lo que yo voy a orar en el día de hoy. Que sea el arquitecto y el constructor quien te guíe. Que sea el arquitecto el que diseñe y el constructor que te guíe.